Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la construcción de un contador de 0 a 9 utilizando el chip 74LS47N. Se van a utilizar los siguientes materiales: el chip 74LS47N, un display de 7 segmentos de tipo ánodo común, una resistencia recomendable de 220 ohmios, una placa de Arduino o el controlador que estén utilizando. Ahora vamos a pasar a explicar el funcionamiento y el diagrama de conexiones para este chip. El 74LS47 es un decodificador BCD a 7 segmentos, lo que significa que toma una entrada en formato SD, código binario decimal, de 4 bits y lo convierte a una salida que puede usarse para encender los segmentos de un display, en este caso un display de tipo ánodo común. Es importante aclarar que este decodificador solo se utiliza con el display de ánodo común. Si tienen un display de cátodo común, tienen que utilizar el chip 74LS48. Y el video para ese chip lo pueden encontrar en la lista de reproducción. Aclarado esto, tenemos que configurar 4 salidas en el Arduino o controlador que estén utilizando. Estas 4 salidas van a ingresar a 4 pines del integrado 74LS47, que están representados por la letra A, B, C y D. Viendo cómo está distribuido internamente, corresponderían a los pines 6, 7, 1 y 2. Así que para la conexión física, haciéndolo de forma ordenada, la letra 8 se ubicaría en el pin número 7, ya que en el pin número 7 se encuentra la letra A de ese chip. La letra B se encuentra en el pin número 1, así que lo conectamos al pin número 9 de la placa de Arduino. La C se encuentra en el pin número 2, así que lo conectamos al pin número 10 de la placa de Arduino. Y finalmente el pin número 11 al pin número 6, donde se encuentra la letra D. Finalizadas estas 4 conexiones, ahora tenemos que conectar los pines correspondientes para cada letra en el display. Y como podemos verlo internamente, en el pin 13 se encuentra la letra A, en el pin número 12 la letra B, y de esa manera. Teniendo claro esto, la conexión entre los pines de salida y el display de ánodo común sería de la siguiente manera: la letra A ubicado en el pin número 13 del integrado, la letra B ubicado en el pin número 12 del integrado. Una vez realizadas las conexiones físicas entre la entrada del chip con el controlador y las salidas del chip con los pines del display de ánodo común, se tiene que conectar dos últimos cables. El pin número 16 del chip lo vamos a conectar al positivo del protoboard o a una fuente de alimentación de 5 voltios. Y el pin número 8 lo conectamos al GND del protoboard. Es importante realizar estas últimas dos conexiones de manera correcta, de lo contrario el circuito no va a funcionar. Teniendo claro esto, lo que sigue es realizar la programación dentro del IDE de Arduino. Y la secuencia que se va a programar para realizar este conteo va a ser la siguiente. El conteo del 0 al 9 lo vamos a representar con números binarios. Y para el número 0 vamos a tener un número binario de 0, 0, 0. Y de este lado vamos a obtener el número 0. Para el número 1 tendríamos el siguiente número binario: 1, 0, 0, 0, obteniendo el número entero 1. Para el número 2 tendríamos el siguiente número binario: 0, 1, 0, 0, obteniendo como resultado el número 2 entero. Y si de esa manera seguimos hasta el número 9, tendríamos que programar el número binario 1, 1, 0, 0. Entonces, la secuencia que vamos a realizar dentro del IDE de Arduino viene determinada por esta sección.
Y recordar que los ceros en el código me representan el estado low. Y los unos representan el estado high. Teniendo claro esto, vemos que no es nada complicado. Entonces nos ubicamos dentro del IDE de Arduino y realizamos la programación. Declaramos 4 constantes de tipo entero. Y ya que estamos utilizando el decodificador, voy a configurar las letras A, B, C y D. A para el pin número 8. B para el pin número 9. C para el pin número 10. Y D para el pin número 11. Configuramos estos pines en modo salida. Agregamos el void loop. Y ahora ingresamos la secuencia de programación. Para el número 0, todas las salidas de la placa de Arduino en estado low. Así que ingresamos lo siguiente. Digital write. A en estado bajo. Y lo mismo para los demás. Realizamos una prueba para ver que el display se encienda. Verificamos y cargamos. Y como pueden ver, tenemos el número 0 mostrado en el display. Siguiendo la secuencia, damos un retardo de 500 milisegundos. Y ahora ingresamos el número 1. Control C, Control V. Y para el número 1 solo tiene que estar en estado alto el pin número 8, que está representado por la letra A. Verificamos y cargamos. Y ahora tenemos el conteo de 0. Y de esta manera seguimos con todos los demás números. Esta sería toda la programación para la secuencia del conteo de números del 0 al 9. Así que verificamos y cargamos al programa, obteniendo de esta forma una secuencia numérica que va del 0 hasta el 9. Para los que no tengan todos los dispositivos en físico, vamos a utilizar el software Proteus para realizar la simulación. Nos ubicamos dentro de Proteus, agregamos el Arduino, el chip 74LS47, el display de 7 segmentos de tipo ánodo común, una resistencia para proteger el display y una fuente de 5 voltios DC. Realizamos todas las conexiones. A ver, voy a agregar por este lado el GND. El pin 8 se tiene que ir a la letra A del chip, el pin 9 a la letra B, el pin 10 a la letra C y del pin 11 a la letra D. Para cargar el archivo que tenemos en Arduino dentro de Proteus, vamos a irnos a File, Preferencias, y vamos a marcar la casilla Compile, que por defecto viene desmarcada. Le dan OK, verifican el programa, despliegan la ventana Output y van a copiar la siguiente dirección. Van a buscar la dirección que termine en .x. Control C.
doble clic y pegamos la dirección en la casilla Program File. Ok. Una última configuración va a ser para el display. Le damos doble clic y vamos a bajar de 10 mA a 1.5 mA. Realicen esa última configuración, de lo contrario el circuito no va a funcionar bien. Ahora sí, damos play. Y como pueden ver, vamos a obtener un conteo que va del 0 al 9. En ambos lados, tanto en Proteus como en la miniatura del video, podemos ver que el circuito cumple la programación que se le ha asignado. En un próximo video vamos a realizar la configuración para dos displays y también vamos a ver la manera de reducir todo este código de aquí a menos líneas, ya que para un conteo de 99 pues no vamos a escribir esto como 100 veces, no sería conveniente. Así que un saludo a todos y nos vemos en un próximo proyecto.